Sherpa Financiero, episodio 15. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo jueves, a un nuevo programa más de Sherpa Financiero, el podcast en el que hablamos de todas esas estrategias, tácticas, técnicas, conceptos y noticias para que las finanzas y la financiación de los autónomos, las pymes y las empresas sean sencillas y eficaces. Y todo ello aderezado con una pizca de storytelling financiero. El podcast que emitimos en directo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hoy episodio 15 del miércoles 10 de diciembre de 2020, ya no sé en qué día vivo. Un programa interesantísimo en el que toca responder a tus preguntas, a vuestras preguntas. Programa que vamos a dedicar a todos los autónomos, pymes y empresas que no dejan de asumir riesgos, aceptar cambios y que cambian con el tiempo, adaptándose y moldeando sus negocios una y otra vez, que no dejan de evolucionar, que están pendientes de las nuevas tendencias para hacer las suyas, que no dejan de hacer sus negocios más accesibles para sus clientes, porque serán ellos los que lideren sus mercados. Negocios y empresas que no esperan a las crisis para transformarse y evolucionar, porque están en una transformación y evolución constante. ¿Sabías que Nokia rechazó Android? ¿Que Yahoo rechazó a Google? ¿Que Kodak rechazó las cámaras digitales y que Blockbuster rechazó a Netflix? Es verdad, son grandes empresas que no supieron verlas venir, pero eso pasa todavía en los negocios de autónomos y en las pymes pasa todavía más. No todo es cuestión de recursos y de dinero. Ellos lo tuvieron y no lo supieron aprovechar. Por eso, este programa está dedicado a todos esos autónomos, pymes y empresas intrépidas que aceptan los riesgos, que aceptan los cambios y que están en constante evolución. Va por todos ellos, va por todos vosotros. Antes de meternos con las preguntas, como siempre, las novedades en sherpafinanciero.com. Esta tarde estará disponible la 8ª lección del curso Construye la cuenta de resultados para entenderla, en la que vamos a repasar todo lo que hemos ido desarrollando en este curso sobre una cuenta de resultados real, la cuenta de resultados de una pequeña empresa. También estoy entusiasmado con todas las mejoras en las que estamos trabajando para que Sherpa Financiero y su academia lleguen a mucha más gente. Esperamos tenerlo todo preparado para la semana que viene. Directos, nuevos cursos, ejercicios descargables, grupo privado. La semana que viene te iré contando muchas más cosas. Y ahora sí, ahora al lío que si no me emociono. Vamos a por esas preguntas. Pregunta de Alfredo que nos dice qué aspectos financieros o de su balance debe de cuidar más una pyme de cara a tener una buena imagen ante sus bancos. Me encanta tener seguidores que preguntan tanto como Alfredo y como Miguel Ángel, que luego tenemos preguntas suyas, porque se atreven a plantear preguntas que aportan y mucho a la comunidad, que son muy interesantes. Venga, envíame tus preguntas por WhatsApp al 600-444-775, por email a jmcasero@sherpafinanciero.com o por mensaje privado de LinkedIn, por donde te sea más cómodo. Pero pregunta todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre finanzas, sobre financiación y nunca te atreviste a hacer, pues aquí tienes un sitio donde las planteas y te las iré respondiendo. Alfredo, ¿qué aspectos financieros o de su balance debe cuidar más una pyme de cara a tener una imagen ante sus bancos? Me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque hablas de aspectos financieros en plural. Hay un error muy común que es intentar analizar una empresa a través de solo uno o dos ratios. ¡Qué gran error! Antes de llegar a una conclusión válida tenemos que tener todos los datos delante. Datos que se interrelacionan entre ellos, que no son independientes y que hay que valorar en su conjunto. Es lo mismo que intentar controlar o dirigir un coche solamente con un pedal. Nos hacen muchos más elementos que están ahí, que interrelacionan y que funcionan. Entonces, aquí nos pasa lo mismo. Con las finanzas nos pasa exactamente igual. Para tener claro lo que debemos mirar a la hora de analizar el balance de una pyme, también nos vale para una empresa,
Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, por qué analizamos esa empresa. Tú lo indicas en tu pregunta, lo dejas muy claro. Quieres tener una buena imagen ante tus bancos. ¿Qué buscan los bancos en el balance para valorar si la imagen de las pymes es buena o no para darle financiación o no? Te cuento cómo leo yo el balance de una empresa para saber si tiene una estructura financiera que le permite asumir nueva financiación y mantener la que ya tiene. Seguramente hay muchos más modelos, pero yo lo hago a través de estos 5 pasos. Primer paso, comparo el activo circulante, el corriente, con el pasivo circulante, con el pasivo corriente, para ver la liquidez de la empresa. Es decir, estoy calculando el fondo de maniobra o el ratio de liquidez. Si al activo circulante o corriente le quito el pasivo corriente, le resto el pasivo corriente, obtengo el fondo de maniobra. Si en lugar de hacer una resta lo que hago es una división, activo corriente dividido pasivo corriente, lo que estoy obteniendo es el ratio de liquidez. Es decir, quiero ver un poquito qué capacidad de pago inicial, que no es exactamente capacidad de pago, tiene la empresa. Bien, segundo paso. Miro las existencias y las descuento del activo circulante y vuelvo a comparar esos datos con el pasivo corriente. Así veo la fortaleza de esa liquidez, lo que yo llamo el fondo de maniobra neto o el ratio de liquidez neto, ¿vale? Es decir, quita las existencias, porque las existencias, sobre todo en empresas industriales, pueden darnos un fondo de maniobra o una liquidez un tanto engañosa. Entonces a mí me gusta hacer la prueba del algodón y quito las existencias a ese fondo de maniobra. ¿De acuerdo? Bien, tercer paso, comparo el patrimonio neto con el total del pasivo para conocer el endeudamiento que tiene la empresa, para comparar el peso del patrimonio neto con el peso de la deuda ajena, para saber en definitiva si está la empresa muy endeudada, poco endeudada o equilibrada en cuanto a endeudamiento. Cuarto paso, comparo la deuda a largo plazo con la deuda a corto plazo. Y así lo que estoy viendo es lo que llaman la calidad de la deuda. Lo que pasa es que este aspecto es verdad que depende mucho del tipo de empresa. No es lo mismo si estamos ante una empresa de servicios o si es una empresa industrial o una empresa comercial. No tiene nada que ver. Entonces el objetivo aquí que yo persigo es más bien comprobar si esa estructura entre deuda ajena a corto plazo y deuda ajena a largo plazo, si es coherente con su actividad. Y sobre todo si la deuda a corto plazo está representando ahora mismo un riesgo grave para ello, es decir, si no va a poder hacerle frente. Por eso es recomendable tener deuda a largo plazo y no todo a corto plazo, que es lo que suele pasar en muchas empresas. ¿De acuerdo? Cuarto paso, visto. Y quinto y último paso, comparo el activo no corriente o inmovilizado con el patrimonio neto para tener un primer indicador de rentabilidad, una primera aproximación a la rentabilidad en la que hay que profundizar con otros análisis, por supuesto. Ya te digo que no nos vale solamente fijarnos en un par de ratios. Pero con esta forma lo que estoy viendo es el uso que hace la empresa de sus activos al compararlo con los recursos que los socios aportaron o que aportan y que la empresa ha generado. ¿De acuerdo? Entonces es un primer indicador de rentabilidad que me parece muy interesante. Entonces, recuerda, Alfredo, 5 pasos que son los que yo hago. Primer paso, activo corriente menos pasivo corriente, tengo el fondo de maniobra, miro las existencias y las descuento para ver la fortaleza de esa liquidez, compruebo el endeudamiento de la empresa confrontando patrimonio neto y el total del pasivo, y comparo luego, cuarto paso, la deuda a corto plazo con la deuda a largo para ver la posibilidad de riesgos adicionales en esa situación, ¿vale? Y por último intento echarle una mirada, le echo una mirada, no lo intento, lo hago, comparo la rentabilidad, ¿no? Comparo el activo no corriente con el patrimonio neto para tener ese primer enfoque de rentabilidad, esa primera aproximación. Me quedé así un poco enganchado mientras que pensaba, porque mientras te estaba respondiendo, Alfredo, se me han ocurrido varias ideas para otros programas. Mira, voy a hacer lo siguiente, voy a sacar 2 preguntas más de la tuya. La primera, ¿qué miran los bancos en la cuenta de resultados de una empresa? Porque no solamente miran el balance, también miran la cuenta de resultados. Si tú me preguntabas en principio solamente por el balance. Como no quiero dar nada por supuesto, entiendo que era un poquito más global, pero
pues bueno, ya sabes que el tiempo es limitado, que intento no pasarme de los 20 minutos en el podcast, con lo cual me guardo esta primera pregunta que resolveré la semana que viene. ¿Qué miran los bancos en la cuenta de resultados de una empresa? Y la segunda pregunta, que me guardo también para responder otro jueves, será cómo analizar la rentabilidad de una empresa. Las iré respondiendo en los próximos programas, ¿vale? Segunda idea que se me está viniendo a la cabeza así muy rápido. Voy a sacar una nueva sección en el podcast, no sé, que le voy a llamar seguramente algo así como 60 segundos por ratio, en la que iré explicando los ratios que yo utilizo con ejemplos reales. Me parece una forma sencilla y divertida de explicar los ratios, de hacerlo fácil, de que tengáis esa primera aproximación y que empecéis a utilizarlos, o al menos que clarifiquéis su sentido, que muchas veces ni siquiera comprendemos muy bien para qué necesitamos ese tipo de ratios. Entonces, me parece, te decía, una forma sencilla y divertida de explicar los ratios y sobre todo un reto para mí hacerlo en solo 60 segundos, hacerlo en solo un minuto. Entonces, Alfredo, espero que mi respuesta te ayude a tener claro qué debe de cuidar una empresa de su balance de cara a los bancos. Y la semana que viene continuaré con estas dos primeras preguntas o estas dos preguntas adicionales que he sacado. Bien, antes de continuar con las preguntas, como siempre, muy bienvenidos, un saludo muy fuerte a todos mis irreductibles seguidores y oyentes. Ya lo tengo en el chat a Jesús Campoy. Jesús, buenos días. Sé que está conectado por WhatsApp, estaba pendiente por si se le planteaba alguna cosita, aunque hoy tenía una mañana complicada, a Miguel Ángel y a Jordi y a Juan Carlos, con lo cual también, por supuesto, a estos irreductibles, bienvenidos y muy buenos días. Bien, nueva pregunta en este caso de Miguel Ángel Lacoma, otro de esos irreductibles seguidores. Y me parece súper interesante por las fechas en las que estamos y cómo manejarlo. Y dice, ¿se puede anticipar o descontar una subvención pública concedida pero todavía no cobrada? Es decir, ¿se puede anticipar o descontar una subvención pública concedida pero todavía no cobrada? Sí, Miguel Ángel, la respuesta es sí que se puede. Va a depender mucho de cada una de las entidades con las que trabajes o con las que trabaje tu cliente. Entiendo que van por ahí los tiros. Doy por hecho que esa concesión de subvención tiene todos los sellos habidos y por haber, todos los sellos pertinentes que garanticen que efectivamente se va a desembolsar. Bien, si es así, ¿qué podemos hacer con ello? Primero, podemos solicitar una financiación que nos permita disponer de los fondos antes de que el organismo los desembolse. Para ello, las mejores opciones son o una póliza de crédito o un préstamo con cuota americana o bullet. El objetivo en ambos casos es cancelar la operación cuando la administración o el organismo paguen, cuando desembolsen el dinero, nunca antes. Es decir, vamos a crear dos operaciones con un plazo suficiente, mayor. Lo normal es que lo hagamos mayor siempre que el plazo que hemos estimado que nos van a desembolsar el dinero, para que nosotros no tengamos que poner un clavel, para que conforme la administración pague, cancelemos esas operaciones. La diferencia entre una operación y otra, entre la póliza de crédito y el préstamo bullet, es que normalmente el coste del préstamo bullet es más alto que el de la póliza de crédito. Por el contrario, es verdad que no tendremos que pagar nada hasta el vencimiento pactado, ya sean 6 meses, 9 meses, 12 meses, no vamos a tener que pagar absolutamente nada. El coste financiero indudablemente es superior. En la póliza de crédito, ya sabes, solamente tendremos que pagar las liquidaciones trimestrales hasta que la cancelemos. Podemos usar esa concesión como garantía de la operación, ignorándola y haciendo que la administración tome razón de ella para asegurar que al vencimiento el dinero se abonará en la cuenta que permita cancelar la operación, ¿de acuerdo? Es decir, se puede utilizar, que es posible que no tengamos que aportar garantías adicionales, porque si está todo bien documentado, pues se puede utilizar como una garantía de la operación. Eso sí, hay que estar a lo que diga la subvención correspondiente, porque hay veces que limitan o incluso no aceptan determinadas situaciones, determinadas operaciones, o bien cesiones de crédito, o bien determinadas cosas que hay muchas subvenciones, muchas generalidades, entonces hay que estar siempre al tenor de lo que diga cada una de las subvenciones en su documentación, ¿vale? Aún así, si lo negociamos bien con el banco, sí se puede anticipar, se pueden hacer cosas muy chulas. Miguel Ángel,
tema muy importante y que marca una diferencia abismal entre el tratamiento de la financiación por este concepto. No es lo mismo que nos hayan concedido la subvención que ya la tengamos justificada y aceptada y estemos esperando solo el desembolso de esos fondos. No tiene nada que ver. En el primer caso hay mucho más riesgo que en el segundo. En el primer caso la estamos pidiendo una vez que nos la han concedido, pero nosotros tenemos que desarrollarla y luego habrá que justificarla. Ver si hemos llegado a esos importes, si los hemos gastado de forma apropiada y en función de la justificación nos confirmarán o no el importe que finalmente nos van a desembolsar. En el otro caso, lo que ya hemos hecho es todo el proyecto, todo el proceso, todas las inversiones están hechas, están justificadas, están aceptadas, están bien documentadas y la administración lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Cuándo? Pues en 3, 6, 9 meses, 12 meses, depende de cada subvención, ya sabes que hay plazos muy distintos. Hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, planificar y explicar la financiación. Para terminar, confirmarte que es posible plantear la financiación en los dos casos. Ya sabes, la peor gestión es la que no se hace. Entonces, plantéala, diséñala y explícalo bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Alfredo, por vuestras preguntas. Y ahora es mi turno. Me toca hacerte esas dos preguntas que deberías hacerte tú y que lanzo para que reflexiones sobre tu negocio. ¿Has hecho los deberes? ¿Has reflexionado sobre las dos preguntas que te lancé la semana pasada? Si eres intermediario de crédito o consultor en financiación de empresas o te vas a dedicar a ello, esta pregunta era para ti. ¿Cuántos pilares tiene tu negocio? ¿Sobre cuántas actividades se sustenta? No puedo darte una solución definitiva a esta pregunta, ya me gustaría ya, pero sí quiero que reflexiones sobre el siguiente símil. ¿Qué silla será más estable? ¿Una silla con una pata? ¿Una silla con 2 patas? ¿Una silla con 3 patas o la de 4 patas? Reflexiona sobre ello. Lo normal es que en los negocios de intermediación de crédito, de consultoría y financiación para empresas, es que solo hagamos eso, gestionar financiación. ¿Y a qué te dedicas? A gestionar financiación. ¿Y qué más hacer? No, solamente gestiono la financiación. Mi cliente me da los papeles, yo los organizo, los documento, los diseño y gestiono la financiación. Una sola actividad, una sola pata. Peligroso, muy peligroso. Si te sirve como ejemplo, ¿qué patas tiene mi negocio? Yo ahora mismo tengo 5 patas. Bueno, mejor, no tengo 5 patas, tengo 4 de momento. Hay una que voy a desdoblar, pero de momento 4 patas. Primera, la intermediación, cuando el cliente no necesita de mí más que le ponga en contacto con alguna solución de financiación. Una intermediación, le pongo en contacto con mis proveedores que unas veces me pueden pagar y otras veces no me pagan. Segunda pata de mi negocio, el mentoring. Hay empresas que no necesitan que les aconseje, hay compañeros consultores que no necesitan que les gestione nada, pero sí que les mentorice, que les ayude con sus negocios, que les aporte claridad. Segunda pata, el mentoring. Tercera pata, consultoría. En este caso, si hablamos de empresas, me meto en profundidad en su negocio, lo analizo, veo, diseño, canalizo y planteo la negociación o incluso, si el cliente así lo quiere, la gestiono por él. Si hablamos de compañeros de la intermediación que necesitan de mi saber, de mi ayuda, lo mismo, me meto con ellos, analizamos bien su negocio, nos centramos, definimos objetivos y todas estas circunstancias, ¿vale? Tercera pata, la consultoría. Cuarta pata, la formación. La formación que yo además estoy abriendo, por eso te decía 5 patas antes, la formación que lo que estoy haciendo en realidad es abrir no solamente cursos, sino también que estoy generando recursos, es decir, plantillas profesionales para los profesionales de las finanzas y de la financiación. Ya sabes que tengo mi primer libro en el mercado, Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación, y estoy preparando 2-3 libros más, estoy en distintas fases con cada uno de ellos. A principio de año entiendo que podré tener ya listo el segundo para publicar. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comunicación financiera. Como ves, incluso me sirve el ejemplo de la formación. Dentro de cada una de estas áreas, lo que intento es tener varias patas más,
para que cuando una no funciona, funciona la otra, para poder balancear sobre todo mis ingresos, que es importantísimo. Entonces, insisto, si eres consultor en financiación de empresas, si eres intermediario de crédito, por favor, reflexiona cuántos pilares tiene tu negocio, sobre cuántas actividades se sustenta. Si eres empresa, lo que te preguntaba la semana pasada era ¿hasta cuánto puedo hacer crecer mis ventas sin incrementar mi financiación? ¿Hasta cuánto pueden crecer mis ventas sin financiación adicional? La verdad es que es muy interesante saber hasta dónde puede llegar una empresa, hasta dónde puedes hacer crecer tus ventas sin tener que pedir más financiación. ¿Cómo calcularlo? Necesitas solamente conocer dos datos. Solamente dos datos. El ROS y las NOF. Bueno, ¿y esto del ROS y de las NOF qué significan? Bueno, lo que queremos saber con las ROS es la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad sobre ventas. Y las NOF, las necesidades operativas de fondos. Utilizo muy pocas siglas, ya lo saben mis alumnos, pero en este caso es que no hay forma humana de hacerlo un poco más sencillo. Entonces, ROS y NOF, rentabilidad sobre ventas y necesidades operativas de fondos. En este caso concreto, además, tenemos que calcular las NOF sobre ventas. ¿Qué peso tienen las NOF sobre las ventas? Y atento, la fórmula para calcular el ritmo de crecimiento que tu empresa o la empresa de tu cliente puede tener sin solicitar financiación adicional es ROS dividido entre las NOF porcentaje de ventas menos ROS. Te lo repito, ROS dividido entre las NOF porcentaje de ventas menos ROS. Fácil, ¿no? Dime si conocías la operación, si la usas, y déjamelo en los comentarios del podcast o de LinkedIn sin ningún tipo de problemas. Bien, preguntas que deberías hacerte, que te planteé la semana pasada y que te he respondido estas. Y estas son mis dos preguntas para ti estas semanas, las preguntas que deberías hacerte. Si eres intermediario de crédito o consultor en financiación de empresas, ¿qué beneficios tienen las empresas al trabajar contigo? Coge papel y bolígrafo, coge tu libreta o tu OneNote donde lo hagas y apunta la pregunta. ¿Qué beneficios tienen las empresas al trabajar contigo? Ponte a escribir una pequeña lista, 3, 4, 5, 10, escribe sin parar, pum, 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 pum. ¿Qué es lo que ganan las empresas al trabajar contigo? Si lo que eres es emprendedor, propietario, director financiero o lideras las finanzas de una o de varias empresas, no va a ser tanto esta semana una pregunta de reflexión, sino una pregunta muy de operaciones financieras. ¿Ya has empezado con tus presupuestos para el año que viene? Cuéntamelo en los comentarios. Dime además cómo lo enfocas para saber un poquito de ti y poder poner ejemplos para otras empresas que a lo mejor no lo tengan tan claro, ¿de acuerdo? Si has empezado con los presupuestos y cómo los enfocas, ¿de acuerdo? Una pregunta sencillita que seguro que la tienes más que manejadas. Y hasta aquí vuestras preguntas y las preguntas que deberías hacerte. Bien, y ayer ya te anunciaba de alguna forma que habiendo terminado la serie Los 10 mandamientos para negociar con la banca, íbamos a comenzar una nueva serie. Me lo habíais pedido bastantes de vosotros y en este caso el primero que ha dado ese paso al frente ha sido Jesús Campoy, como decía, gran profesional, gran amigo, gran persona, que plantea, oye, José María, ¿por qué no empezamos esa serie en la que cuentes qué pasos sigues tú para preparar y para iniciar y planificar esa financiación, esas financiaciones que tú haces y que suelen salir la mayoría bien? Bien, pues efectivamente, vamos con esa serie, los 7 pasos que me permiten conseguir financiación, ¿vale? Ya sabes que las finanzas y la financiación yo siempre digo que son fáciles.
Lo que pasa es que hay que comprender los conceptos básicos, hay que dominarlos, hay que manejarlos con soltura, solo aquellos que nos hagan falta en cada uno de los momentos. Como profesionales, como empresas, iremos creciendo y cada vez nos harán falta más conceptos, pero cuando empezamos dominemos los justos y necesarios para cada uno de los estadios en los que estamos, ¿de acuerdo? Bien, y a partir de ahí, una vez que eso lo tenemos más o menos dominado en función de dónde estamos, sí necesitamos ser muy metódicos. Por eso soy muy de pasos, muy de fases, muy de mandamientos, porque me permite ser muy metódico. Entonces, hoy vamos con el primer paso. Paso número 1 para solicitar financiación. Define y cuantifica las necesidades. Define y cuantifica las necesidades. No nos vale solamente con definir, con saber para qué queremos la financiación. Necesitamos cuantificarla. ¿Por qué? Porque se la vamos a terminar explicando a los bancos y entonces necesitamos importe. ¿Sobre qué vamos a basar nuestra petición, nuestra solicitud de fondos? ¿De acuerdo? Bien. Eso, la verdad es que a la hora de definir necesidades y cuantificarlas cuando hablamos de inversión es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque suelen venir acompañados de presupuestos, facturas pro forma, bla, bla, bla. Es decir, lo tenemos todo bastante encajadito. El problema nos viene cuando tenemos que definir necesidades de liquidez, que parece que son siempre un poquito más etéreas, más fluctuantes, o necesidades que de alguna forma no les encajan mucho a los bancos, pese a que tenemos mucho producto para ello, ya sabes, para financiar las ventas, para financiar la liquidez. Entonces hay que hacer ese esfuerzo adicional, por eso es importante planificar y anticiparse y definir y cuantificar las necesidades, ¿de acuerdo? Lo mismo, coge papel, bolígrafo, una Excel, lo que quieras, tu programa, me da igual, siéntate, mira a ver qué proyectos vas a asumir al año que viene. Ponles cifra, ponles importes, nombre y a partir de ahí continuamos hablando. Este es mi primer paso. Define y cuantifica las necesidades. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el programa de hoy, 10 de diciembre de 2020, en el que respondió a tus preguntas. Te he planteado 2 preguntas que deberías hacerte tú y hemos visto el primer paso para pedir financiación, para planificar la financiación. Como siempre los jueves, ya viene siendo una costumbre, me paso de los 20 minutitos que me había objetivado, pero es que es un placer poder responder a tus preguntas y sobre todo también podértelas plantear si consigo que reflexiones y que descubras cosas nuevas, encantadísimo de ello. Episodio número 15 en directo de sherpafinanciero.com. Antes de despedir el programa de hoy, pedirte que me ayudes difundiendo el podcast entre tus contactos y tus compañeros para llegar al mayor número posible de personas interesadas en las finanzas, la financiación y el storytelling financiero, para poder llegar al mayor número posible de autónomos, pymes y empresas y intermediarios de crédito y consultores de financiación de empresas, para entre todos generar una muy buena comunidad de conocimiento financiero. La semana que viene te anunciaré el lanzamiento de esa comunidad. Estate pendiente. Y no olvides que tienes a tu disposición la Academia Sherpa Financiero, una nueva plantilla todas las semanas, un nuevo curso todos los meses, directos, muchas más cosas que iremos viendo la semana que viene. De momento, por 10 euros al mes, también habrá cambios aquí. Cuando subirá de precio, cuándo, todavía no lo sé, pero si te suscribes ahora te mantendré el precio como premio por tu confianza. Recordarte que puedes escuchar Sherpa Financiero, el podcast, en Spreaker, desde donde lo emitimos, en Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, iVoox, Castbox, YouTube, Spotify y por supuesto en el blog de sherpafinanciero.com. Solamente con poner sherpafinanciero.com/podcast accedes a todos los episodios. Gracias por todo, por tus valoraciones 5 estrellas, tus me gusta y comentarios en la plataforma en la que me estés escuchando y por recomendarle el podcast a todos tus contactos. Gracias sobre todo por escucharme, por estar al otro lado, porque sin ti esto no existiría. Gracias por hacerlo posible. Cuídate, sé feliz y disfruta de este jueves. Nos oímos mañana a las 10 horas, donde hablaremos, ya sabes, de storytelling financiero y te recomendaré, eso ya lo dicho, tendrás que esperar al programa de mañana. Te espero, disfruta del día.